Bueno, vamos a arrancar este programa en el día de la fecha, ¿sí? Charlando de cuestiones que están vinculadas a la seguridad, ¿sí? En relación, bueno, a diferentes hechos que se sucedieron, que ocurrieron en estas últimas horas, y pedir, digamos, la opinión, ¿sí? De una persona entendida en la materia, ante, bueno, obviamente opiniones encontradas y desencontradas de un lado y del otro, ¿sí? De formas de proceder, etcétera. Así que hemos convocado, y tiene la gentileza de atendernos en esta mañana del centro, al señor Carlos Perillo, quien fuera secretario de Seguridad aquí de la Municipalidad de Chivilcoy, también fuera comisario, por supuesto, policía, y obviamente, bueno, es una persona que conoce de la materia y, bueno, lo queremos consultar un poco acerca de distintos accionares, sí, que se han puesto por ahí a través de las redes sociales, a través de vecinos, un poco en tela de juicio, ¿no? En estas últimas horas. Carlos, ¿cómo le va? Buen día. Aquí Eduardo lo saluda desde Radio del Centro. ¿Cómo está? Bien, Eduardo, buen día para vos y la emisora y los oyentes de la emisora. Muchas gracias por atendernos, Carlos. Bueno, hace rato que no charlábamos, ¿no? ¿En qué anda Carlos Perillo? No, estoy realmente volcándome a lo que es modelos comparados de seguridad, a lo que es el estudio precisamente para seguir avanzando, ¿no? En esa materia se puede avanzar, ya que todos los días esto va cambiando y bueno, y uno tiene que estar a la altura de las circunstancias. También he tenido reuniones con algunos espacios políticos que me han pedido asesoramiento al respecto, pero bueno, en este caso no haciendo nada, no trabajando con el Estado, ¿no? Claro, sí. Carlos, y desde, por ejemplo, desde que era comisario, ¿no? Después fue secretario de Seguridad a este 2022, la seguridad justamente, el hecho del desenvolvimiento de la policía ha cambiado mucho en estos últimos años. Sí, ha habido progresos y retrocesos, es decir, desgraciadamente la seguridad para los distintos espacios políticos, no es solamente culpa de un espacio político, no es materia de políticas públicas, entonces estas cuestiones conllevan a tener distintas miradas de la seguridad y se avanza y se retrocede en base a eso, y por eso la gente pierde la credibilidad. Fíjate que vos podés tener esperanzas en muchas materias del Estado, qué sé yo, pero en seguridad siempre concluís, o el vecino concluye, o en una reunión concluye, y cada vez estamos peor. Esto es producto de que no hay políticas de Estado, ni hay trabajos que trasciendan una gestión, y esta cuestión que tenemos nosotros, desgraciadamente, de tirar todo por la borda lo que hizo el anterior y ser fundacionales, conlleva este fracaso en materia de seguridad, sumado a la complejidad social que existe, ¿no es cierto? El problema de la seguridad es pluricausal, no es motivo de una circunstancia nada más, y tiene que ver también muchísimo lo social. Y bueno, en este caso, fíjate que yo cuánto hace que venía diciendo en Chivilcoy que se había conurbanizado, y por ahí la gente entendía la conurbanización como una persona con un arma, y la conurbanización es mucho más amplio que eso, ¿no? Carlos, y bueno, lógicamente que no es un área sencilla de trabajarla, ¿no? Me refiero a la seguridad, ¿sí? Tiene No, todas sus aristas, y como a veces yo lo he charlado con usted, esto de no saber, ¿sí? Concretamente por ahí, quién va a cometer un delito, dónde lo va a cometer, cuándo. Y cuando digo un delito no me refiero simplemente a un robo, sino, bueno, a una serie de cosas que pueden pasar, ¿no? claro, pero fíjate que si vos haces una encuesta en España, en Estados Unidos y en la Argentina sobre qué quiere la gente de la seguridad, te van a dar los mismos resultados. Es decir, Sí. quiere prevención, que no lo roben, y resolución de conflictos, es decir, los problemas que se le presentan en la convivencia diaria con el vecino o con parte de la sociedad en la que convive. Y esta cuestión es a la que tenemos que trabajar. Sin duda que cada país, cada localidad, cada provincia tiene sus características, pero el requerimiento de la sociedad es el mismo,
y lo que se confunde precisamente desde los espacios políticos es el paradigma de la seguridad. Ahí está el error, y en ese error nos va la vida, ¿no? Carlos, bueno, aquí, digamos, en estas últimas horas, bueno, ya seguramente estará enterado, noticiado al respecto. Bueno, por un lado, se están haciendo operativos, ¿sí? Buscando que la gente utilice el casco, los motociclistas fundamentalmente, pero también, bueno, hay distintos reclamos de vecinos que se visibilizaron en el día de ayer. Y hoy fundamentalmente uno los puede encontrar, sí, a través de las redes sociales, en cuanto al hecho, bueno, por ahí de ser perseguidos, como los denominan ellos, sí, para, bueno, o secuestrarle la moto o llamarles la atención por la no utilización del casco. Digo, ¿cómo se hace para trabajar en esta clase de operativos? Que está bien, digamos, y lo hemos charlado aquí con diferentes funcionarios de seguridad, porque a veces somos un poco hijos del rigor, ¿sí? Y nos tienen, digamos, que obligar hasta en un punto a utilizar el casco cuando no debería ser así, pero bueno, hacerlo, digamos, de manera correcta, ¿no? Sí, yo creo que primero tiene que haber un cambio cultural en cuanto al respeto de las normas de tránsito, y eso se inicia solamente con formación, capacitación y comunicación. Y además, desde ya, en el mientras tanto, realizar operativos sancionando lo que la norma prohíbe. Está claro que la norma está hecha para cumplirla, pero tiene que trascender la posibilidad de un operativo, porque si no es imposible. En ese sentido, creo que se está fallando, porque nunca más se hicieron charlas en las escuelas, las convocatorias en las reuniones vecinales, es importantísimo. Fíjate, yo siempre pongo el ejemplo del prohibido fumar. Cuando se prohibió fumar en los espacios cerrados y con atención al público, hubo una sanción si se quiere, moral de la sociedad, que hizo que nadie se le ocurriera prender un cigarrillo en una confitería, por ejemplo. Sí. Ahora, si le preguntamos a los vecinos cuál es la sanción por la cual se prohíbe fumar un cigarrillo en un espacio cerrado, nadie lo sabe. Es decir, que la sanción moral ha sido mayor a la sanción punitiva del Estado. ¿Me explico? Sí. Entonces, lo mismo sucede con las normas de tránsito. Por eso es tan importante crear cuadros de educación en los chicos, y que los mismos chicos enseñen en los mayores, y los operativos desde ya realizarlos, pero con el debido profesionalismo. Lo que pasó con este señor que está en peligro su vida, fíjate, si vos haces un modelo comparado, es lo mismo que pasó con el chico que murió en el puente. Es decir, la persecución indebida, esa persecución que realmente puede traer aparejado peligro para sí, para terceros. El que fuga, sea delincuente o no, son instantes que pretende salvaguardar lo que él considera de interés. Son milésimas de segundo. Y la capacidad del Estado tiene que ser superior a la fuerza que opone quien evade. Es decir, si el evasor ve que hay una sola moto o un solo patrullero, seguramente va a intentar fugarse, pero si el personal policial lo persigue a 30, 40 metros de distancia y va comunicando por dónde va, la factibilidad de que desista el evasor de seguir en ese proceso es producto de la capacidad operativa del Estado, porque van a concurrir un montón de móviles, un montón de motovehículos, de personal policial, que haga que esta persona, más allá de si es un contraventor o un delincuente, desista de ese accionar. Si no, es automático. Es decir, pues son milésimas de segundo. Hay que estar en la cabeza del que evade, que no quiere decir justificarlo, quiere decir precisamente atender con profesionalismo esa actitud que es peligrosa para él mismo también, ¿no es cierto?
Entonces, por eso se compraron los Handy en su momento, porque yo pongo el ejemplo siempre de las motos que, ¿te acordás que andaban por todo el centro haciendo ruido, que eran como 70, 80? Sí, sí, lo recuerdo, sí. Bueno, en ese momento yo veía las persecuciones que hacía el Estado y eran temerarias, porque vos veías que las motos iban para cualquier lado, que se subían a las veredas, que los ocasionales transeúntes corrían riesgo los dueños de las motos, corría riesgo el personal que iba en esa persecución. Y a partir de ahí dijimos, no se puede hacer esto porque esto va a ser una locura, y buscamos el lugar que fue el Country Hacendado, que era donde nosotros esperábamos más viable la posibilidad de intersectación con medios logísticos y humanos con capacidad operativa. Y eso se puso 300 metros de distancia entre una intersectación y la otra, se pusieron vallas, y automáticamente los que iban arriba de las motos desistieron de esa posibilidad de fuga, producto de que era prácticamente imposible por la capacidad operativa y logística. Entonces, el policía, más allá si se trata de un delito o no, que eso lo investigará la justicia, tiene que actuar profesionalmente porque pierde credibilidad al Estado. ¿Cómo le decís, por ejemplo, porque hubo varios hechos más que ocurrieron con esta naturaleza de persecución, ¿cómo le decís a esos vecinos, a esos familiares de esa gente que padeció esta cuestión, que crea en el Estado? Porque no es solamente perjudicado la imagen del profesional que actúa en esa situación, sino que se perjudica la imagen del Estado porque automáticamente atraviesa a toda la organización que este funcionario representa. Carlos, y estas cuestiones, digamos, hoy tenemos la posibilidad de tener en Chivilcoy ya de un tiempo esta parte, ¿sí? La escuela de policía. Estas cuestiones se pueden enseñar, se deben enseñar, se tienen que enseñar como para que salga bien capacitado, quien después en definitiva termina siendo un servidor público, ¿no? Claro, pero es fundamental la capacitación permanente. Realmente creo que la escuela, así como los cursos posteriores, son los que deben reivindicar la calidad de la actuación policial. Esto es fundamental y lo deben practicar permanentemente. Por eso que en su momento, durante la gestión que me tocó presidir, iban los vecinos de distintas instituciones intermedias a darle charla a los cadetes. La finalidad es que el cadete no observe al vecino como un marciano y el vecino lo observe como un marciano el policía. Es decir, que haya una relación de confianza y de credibilidad. Por eso el policía vecino, por eso el tablero de comando que llevaba el policía, donde se hacía cargo de todas las situaciones que sucedían en el medio donde él recorría, ya sea falta de luz, ya sea pastos altos, todo lo que hace a la cuestión de sensación de inseguridad, y después lo exponía ante los órganos correspondientes, como puede ser Obras Públicas, etcétera. Y las instituciones intermedias que participaban, el área de participación comunitaria, no es menor, es decir, la creación de la oficina del área de participación comunitaria, liderada por una empleada de la municipalidad, como en este caso Marina Caparrós, que iba a trascender a Perillo y que ya venía de anteriores gestiones, era lo que le daba credibilidad a la población como para seguir trabajando en conjunto con Arcoiris, con sociedades de fomento, con profesionales de la educación que participaban en los distintos programas de prevención social, los clubes que intervenían trabajando con nosotros para integrar a los chicos de las distintas barriadas más carenciadas, por ejemplo, en las colonias de vacaciones, por ejemplo, la intervención deportiva. Es decir, estas cuestiones hacen a la integración social, a contener el tejido social que tiene Chivilcoy, que desgraciadamente se está dejando de lado y se abandonó cuando en realidad se había avanzado muchísimo. No es casualidad la cantidad de procedimientos de droga que se hicieron en ese momento, producto precisamente de las reuniones vecinales
y la credibilidad que los vecinos tenían en el Estado y denunciaban los hechos anónimamente, cosa que nosotros exponíamos ante el fiscal temático en esta materia, ¿no? Carlos, usted conoce mucho también el desempeño, digamos, no solamente de la policía, sino también de la población en otros países, ¿no? Que ha tenido la posibilidad de estar en España, no sé si en algún otro país más. Digo, ¿estas cosas pasan? Digo, el hecho de tener que hacer un operativo para que una persona utilice casco, la persona ya cuando sale a la vía pública automáticamente sí respeta las normas de seguridad. Digo, se lo pregunto por este cambio cultural. Hace rato sí que en materia de tránsito vengo escuchándolo el cambio cultural y parece como que no se produce nunca. Sí, acá en Argentina, pese a todo el trabajo del Estado, pese a todo el trabajo policial, es como que siempre nos cuesta. Sí, nosotros somos más difíciles en ese sentido, pero el cambio cultural se da a partir de una política pública que se mantiene. Vos fíjate, si yo, por ejemplo, viene una gestión y hace charlas en las escuelas, charlas en los barrios, y después a los 3 años se abandonan esas charlas, la gente deja de creer en esa política de Estado y dice, nos vinieron a chamullar, no sé si los que estaban antes o los que estaban después, pero uno de los dos los chamulló, de los dos les mintió. Entonces esa falta de credibilidad, esa falta de política pública a corto, mediano y largo plazo hace que la gente se sienta defraudada. ¿Me explico? Es decir, cuando venís vos, por ejemplo, qué sé yo, intendente, y vos decís una cosa, y a los 3 años vos las dejás de hacer y pasás a hacer algo totalmente distinto, automáticamente la gente dice, ¿y ahora qué hago? Si a mí yo creí en esa posibilidad de trabajo en equipo, y ahora me lo sacan, ¿y entonces la gente qué hace? Se encierra en la casa y pierde credibilidad. Por eso que el problema del cambio cultural se da en la medida que las políticas públicas se mantienen. Si las políticas públicas dejan de ser continuas, bueno, en algún punto automáticamente se pierden. Si te puedo poner 200.000 ejemplos, es decir, programas como Chivilcoy en bici se dejó de hacer, programas como la ciclovía se dejó de hacer, programas como las charlas en la escuela se dejó de hacer, programas como los programas sociales en los barrios se dejó de hacer. Es decir, esta cuestión, el chico que iba a la colonia de vacaciones, a los programas deportivos que se había logrado en conjunto con las distintas áreas, ese chico no es que agarró y dijo, voy a seguir creciendo en el Estado. Automáticamente dijo, me dejaron tirado, y es un chico. ¿Me explico? Sí. Hola. Sí, lo estábamos escuchando atentamente, Entonces, Carlos. estas cuestiones puntuales, no es que el argentino no es proclive a creer o a hacer un cambio cultural. Sí, lo hace, en tanto y en cuanto el representante del Estado lo mantenga en el tiempo. Vuelvo a repetirte, el ejemplo más importante es lo que se hace en materia de espacio público, en materia por ejemplo, la misma de política de género, de la diversidad sexual. Vos fíjate cómo cambió sobre todo en los jóvenes, cómo cambió este concepto de la diversidad sexual. Ya no es una cuestión tabú ni nada por el estilo, y eso tiene que ver, es decir, que el argentino es un esponja al respecto. El problema es cuando el Estado no tiene una capacidad de mantener una política pública que atraviese el color político que está en ese momento. Carlos, agradecerle muchísimo, la verdad que la charla da para más. Seguramente vamos lo voy a invitar acá al piso, a tener una charla mano a mano como en alguna vez ocurrió, para tocar, porque la verdad que en el aspecto de seguridad hay tantas preguntas para hacerle, sí, tantos temas para tocar, ¿no? Que permanentemente tenemos material, no solamente de lo que ocurre en Chivilcoy, sino también en la provincia, en la nación, diferentes cuestiones que se discuten, hasta incluso diferencias entre las políticas que aplican, no sé, en materia de seguridad, la nación con la provincia, lo que pasa en Chivilcoy. Bueno, la verdad que da como para charlar largo y tendido. Pero bueno, no queremos abusar más de su tiempo, Carlos, y agradecerle muchísimo la comunicación con Radio del Centro. Gracias a ustedes, Eduardo, un abrazo enorme,
y a disposición siempre, y bueno, aprovecho la ocasión para saludar a los conciudadanos de la ciudad que tanto quiero, ¿no? Muchas gracias, Carlos, muy amable, ¿eh? Que tenga un buen día. Gracias a ustedes. Bueno, estábamos charlando con Carlos Perillo, sí, ex secretario de Seguridad de la Municipalidad de Chivilcoy, hombre que sigue ligado, por supuesto, a la materia seguridad. En relación, bueno, un poco a los procedimientos policiales, pero también a los procedimientos ciudadanos que hacen, lógicamente, a la seguridad de manera integral, de forma integral.